Hola a todos los que me escuchan ahora. Sé que la vida puede ser un laberinto de decisiones difíciles, de caminos que parecen correctos, pero que nos llevan a abismos inesperados. ¿Alguna vez te has sentido así, al borde de un precipicio, con el corazón hecho pedazos y el alma hecha jirones? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que el amor se convirtió en dolor y la promesa de felicidad se convirtió en una pesadilla sin fin? Si la respuesta es sí, o si conoces a alguien que haya experimentado algo similar, esta historia es para ti. Hoy voy a compartir con ustedes un pedazo de mi alma, un viaje que me ha llevado desde lo más alto de la ilusión hasta el fondo del pozo de la realidad más cruel. Este video no es solo sobre mi dolor, sino sobre las lecciones que he aprendido, sobre la fuerza que he descubierto en medio del caos. Al mirar, comprenderá la importancia de escuchar a su intuición, reconocer las señales de advertencia y protegerse de las relaciones tóxicas. Prepárate para una historia que te tocará el alma y, quién sabe, cambiará tu perspectiva sobre el amor y la vida. Antes de empezar, dime, ¿desde dónde me estás escuchando? Nos encanta saber desde dónde se conecta nuestra comunidad. Déjalo en los comentarios, por favor. Mi nombre es Sofía, y a la edad de 28 años, me sentí como si estuviera en el mejor momento de mi vida en Buenos Aires, Argentina. La ciudad palpitaba con una energía que encajaba perfectamente con mi ambición. Trabajé en una agencia de publicidad y, con cada campaña exitosa, sentí que estaba más cerca de conquistar el mundo. Mi vida era un torbellino de reuniones, eventos sociales y la búsqueda incesante de algo más, algo que llenara un vacío que ni siquiera sabía que existía. Fue en uno de estos eventos, una fiesta de lanzamiento de un nuevo producto, que lo vi por primera vez. Ricardo, 45 años, un empresario encantador y exitoso, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Estaba casado, lo sabía, pero la atracción era instantánea, magnética. Sus ojos me prometían un universo de pasión y aventura, algo que la rutina de mi vida no parecía ofrecer. Me sentía viva, deseada, y la idea de ser el otro, en ese momento, me parecía un detalle insignificante. Nuestros encuentros fueron furtivos, llenos de adrenalina y un deseo ardiente. Me dijo que su matrimonio con Ana, de 42 años, no era más que una fachada, una conveniencia social que ya no tenía amor. Lo veía como un hombre en la cárcel y me sentía como la heroína que lo liberaría. Cada beso, cada caricia, era una confirmación de que yo era la mujer adecuada para él, la única capaz de hacerlo verdaderamente feliz. Estaba cegado por la pasión, por la promesa de un futuro que parecía tan brillante. Comencé a plantar la semilla de la discordia, sutilmente al principio, luego más audazmente. Mensajes anónimos a Ana, con detalles íntimos de nuestros encuentros, para hacerles saber de la traición. Reuniones. Accidental, en lugares que sabía que frecuentaba, con Ricardo a mi lado, para poder vernos. Quería que sintiera el dolor que yo creía que merecía por tener un hombre como él y no valorarla. Mi mente estaba enfocada en un solo objetivo, que Ricardo se separara de Ana y me eligiera a mí. Manipulé cada conversación, cada situación, para que viera en mí a la mujer que siempre quiso, y en Ana, la mujer que lo arrestó. Me convertí en un estratega despiadado, impulsado por un deseo insaciable de tener lo que creía que era mío por derecho. Con cada paso, sentía que estaba más cerca de mi victoria, sin darme cuenta del abismo que se abría bajo mis pies. La separación de Ricardo y Ana fue un escándalo en la alta sociedad porteña. Me deleitaba con cada titular, cada chisme, sintiendo el sabor de la victoria en mi boca. Por fin, él era mío, y yo sería la nueva dueña de la casa, la mujer que había conquistado al hombre más codiciado de la ciudad. La boda fue una ceremonia rápida e íntima, pero para mí fue la coronación de un plan perfectamente ejecutado. Estaba en la cima del mundo, o eso pensaba. Los primeros meses fueron un cuento de hadas. Ricardo era atento, cariñoso y yo me sentía la mujer más afortunada del universo. Pero, poco a poco, la máscara comenzó a caer. Pequeños comentarios sobre mi ropa, sobre mis amistades, sobre cómo debería comportarme. El hombre apasionado que conocí comenzó a convertirse en uno controlador, y yo, que siempre había sido tan independiente, me encontré atrapada en una red de demandas y prohibiciones.
La ilusión de libertad que me prometió se ha convertido en una prisión invisible. Las discusiones se hicieron más frecuentes, y su tono de voz, antes suave, ahora era áspero, cortante. Me encogía a cada palabra, sintiendo que mi autoestima se desintegraba. Me dijo que yo era una desagradecida, que no valoraba lo que él hacía por mí. Traté de discutir, pero mis palabras se perdieron en su furia. La casa, antes llena de risas, ahora era un escenario para su mal genio, y yo me sentía como una actriz en una obra de terror. El primer empujón llegó en una noche de cena con amigos. Un inocente comentario mío sobre un compañero de trabajo fue el detonante. Me llevó a la cocina y, antes de que pudiera reaccionar, sentí la fuerza de sus manos lanzándome contra la pared. La conmoción fue inmensa, el dolor físico, un recordatorio brutal de que el hombre que amaba era capaz de hacerme daño. Traté de ocultar la marca, pero la vergüenza era una carga demasiado pesada para llevarla solo. Me encontraba cada vez más aislado. Ricardo controlaba mis salidas, mis llamadas, hasta mis redes sociales. Los amigos se mudaron y mi familia, que siempre me había advertido de él, ahora estaba distante, cansada de mis excusas. Me sentía acorralada, sin ningún lugar a donde ir, sin nadie con quien hablar. La soledad era una compañera constante, y el miedo, un parásito que me consumía por dentro, día tras día. Recuerdo una tarde lluviosa cuando intenté llamar a mi madre. Me arrebató el teléfono de la mano y lo rompió en 1000 pedazos. Sus ojos, antes llenos de pasión, ahora ardían de furia. Gritó que yo era desagradecida, que no lo valoraba, que estaba tratando de arruinarle la vida. Me acurruqué en un rincón de la habitación, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro, mientras el sonido de la lluvia afuera se mezclaba con el ruido de mis sollozos. Mi mente comenzó a divagar, a buscar refugio en recuerdos de un pasado no tan lejano. Recordé a Ana, la exesposa, una mujer a la que había juzgado y despreciado. Siempre parecía tan serena, tan inquebrantable, incluso frente al caos que yo había creado en su vida. Me pregunté cómo había aguantado a Ricardo durante tantos años, cómo había logrado mantener la compostura frente a sus manipulaciones y su frialdad. Empecé a observar a Ana desde lejos, en sus raras apariciones públicas. Parecía más ligera, más feliz, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. La ironía era cruel. Yo había luchado tanto por tener a Ricardo, y ahora él era mi verdugo, mientras que ella, víctima de mi ambición, disfrutaba de una libertad que tanto anhelaba. La confusión entre nosotros, que una vez fue una mezcla de rivalidad y desprecio, comenzó a convertirse en una extraña admiración e incluso en un destello de envidia. Una noche, Ricardo llegó a casa con los ojos inyectados en sangre y el olor a alcohol fuerte. Empezó a gritar, acusándome de coquetear con un camarero en un restaurante. Traté de defenderme, pero mis palabras fueron inútiles. Me tiró del pelo y me arrastró por la habitación, mientras yo le rogaba que se detuviera. El dolor era insoportable y el miedo me paralizaba. Me sentía como un objeto, sin valor, sin voz, a merced de su furia incontrolable. Me tiró al suelo y sentí el impacto de mi cuerpo contra el suelo frío. Mi cabeza palpitaba y vi estrellas. Continuó pateándome, y yo me encogí, tratando de protegerme la cara con las manos. No podía respirar y la oscuridad comenzó a envolverme. En ese momento, deseé que todo terminara, que el dolor se detuviera, que pudiera desaparecer. Me preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que mi vida se convirtiera en un infierno. Me desperté con el cuerpo dolorido, cada movimiento era una tortura. El sol entraba por la ventana, pero no traía calor, solo la frialdad de mi nueva realidad. Ricardo dormía profundamente a mi lado, como si nada hubiera pasado. Lo miré y, por primera vez, no vi al hombre encantador que me sedujo, sino a un monstruo, un depredador que se alimentaba de mi dolor. Ese día marcó el comienzo de una nueva fase de terror, en la que la violencia se convirtió en rutina. Vivía en un estado de alerta constante. Cada paso que daba, cada cambio en su estado de ánimo, era un detonante de mi miedo. Me convertí en un experto en predecir sus explosiones, en esconderme, en protegerme. Pero por mucho que lo intentaba, siempre encontraba la manera de hacerme daño, de recordarme quién tenía el control. Mi vida consistía en sobrevivir cada día, cada noche,
esperando un final que nunca parecía llegar. Empecé a notar algo peculiar. Ricardo, a pesar de toda su furia y violencia hacia mí, ni siquiera le levantó la voz a Ana. En las raras ocasiones en que se reunían para resolver asuntos burocráticos de divorcio, él era educado, casi sumiso. Eso me intrigó profundamente. ¿Cómo pudo un hombre tan brutal conmigo ser tan comedido con su exesposa? La pregunta martilló en mi mente, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de mi vida. Traté de encontrar respuestas, hurgando en sus documentos, en sus conversaciones, en cualquier cosa que pudiera darme una pista. Pero era meticuloso, no dejaba rastro. Lo único que encontré fue la ausencia de cualquier signo de agresión o falta de respeto hacia Ana. Era como si tuviera un escudo invisible, una protección que yo, en mi ingenuidad, nunca tuve. Eso me confundió aún más y, en cierto modo, me resentió. Fue durante uno de sus viajes de negocios que la verdad comenzó a revelarse. Estaba ordenando su oficina, algo que nunca me permitió hacer, cuando encontré una caja escondida en el fondo de un armario. En su interior, no había dinero ni joyas, sino un viejo diario, con la letra de Ricardo. Me temblaron las manos al abrirlo, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Las primeras páginas eran sobre su infancia, su familia, pero pronto el tono cambió. Estaba escribiendo sobre un crimen, un accidente automovilístico que había causado en su juventud, que resultó en la muerte de una persona. Ana, la exesposa, era la única testigo, la única que sabía la verdad detrás de ese oscuro secreto. Ella lo había protegido, guardando silencio a cambio de un matrimonio ficticio, una vida de apariencias. Esa era la razón por la que nunca la agredía. Ella tenía el poder de destruirlo, de exponer su verdadero rostro al mundo. La conmoción fue inmensa, la revelación, un puñetazo en el estómago. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar la información. Ana no era una víctima pasiva, sino la guardiana de un terrible secreto. Ella no lo amaba, sino que lo controlaba, y él, a su vez, le temía a ella. Yo, en mi ceguera y ambición, me había convertido en un engranaje de un juego mucho más grande, un peón en una red de mentiras y chantajes. La rabia me consumía, no solo por Ricardo, sino por mí mismo, por haber sido tan ingenuo, tan fácilmente manipulable. Me pregunté si Ana sabía por lo que estaba pasando, si tenía alguna idea de cómo demonios Ricardo había transformado mi vida. ¿Sintió lástima? ¿O tal vez una cruel satisfacción? La confusión entre nosotros, que antes era una rivalidad superficial, ahora se profundizaba hasta convertirse en una maraña de secretos y verdades dolorosas. Necesitaba confrontarla, necesitaba entender su papel en todo esto, necesitaba respuestas que solo ella podía darme. Decidí que tenía que hablar con Ana, no para pedir ayuda, sino para entender. La conocí en un café del barrio de Palermo, un lugar que solía frecuentar. Me miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Yo, con la voz entrecortada, empecé a contarle el infierno en el que se había convertido mi vida, la violencia, el control, la soledad. Me escuchó en silencio, con los ojos fijos en los míos, sin juzgar, solo una profunda tristeza. Cuando terminé, suspiró. Traté de advertirte, Sofía, dijo, pero estabas tan cegada por la pasión, por la ilusión de que él era diferente. Confirmó la historia del diario, del accidente, del secreto que la unía a Ricardo. Me explicó que la única razón por la que lo había llevado de vuelta era para mantener el secreto enterrado, para proteger la reputación de la familia. Sentí una mezcla de rabia y lástima, la dolorosa constatación de que los dos éramos víctimas de un hombre cruel. Ana me contó sus intentos de advertir a Ricardo sobre el peligro de su temperamento, como había intentado, durante años, que buscara ayuda. Pero él siempre se negó, creyendo que tenía el control de todo. Me contó que, a pesar de todo, sentía un peso en su conciencia por no haber podido protegerme, por haberme dejado caer en la misma trampa que ella. La miré y, por primera vez, no vi a una rival, sino a una mujer que también había sufrido a manos del mismo hombre. Nuestra conversación fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que mi lucha no era solo contra Ricardo, sino contra mi propia ceguera, contra mi ambición desenfrenada. Había destruido la vida de Hannah, y ahora mi propia vida estaba en ruinas. Ese encuentro,
que esperaba que fuera un enfrentamiento, se convirtió en un momento de claridad, de reconocimiento de que el dolor nos unía, de una manera extraña e inesperada. Salí de ese café con una nueva perspectiva, con la certeza de que necesitaba actuar. Regresé a casa con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Ya no sería una víctima. No permitiría que Ricardo me destruyera. Pero, ¿cómo salir de una situación como esta? ¿Cómo liberarte de un hombre que te controla, que te agrede, que te amenaza? Con cada paso que daba, sentía el peso de mis elecciones, de mis ambiciones que me llevaban a este infierno. La libertad parecía un sueño lejano, casi inalcanzable. Empecé a planear mi escape, cada detalle, cada movimiento. Reuní dinero en secreto, escondí documentos importantes, preparé una pequeña maleta con lo esencial. El miedo seguía ahí, pero las ganas de vivir, de ser libres, eran mayores. Me pregunté, ¿tú, que me estás escuchando, te has sentido alguna vez tan acorralado como para planear cada paso para tu libertad? ¿Alguna vez has tenido que luchar contra tus propios demonios para liberarte de una relación tóxica? Comparte tu experiencia en los comentarios, me encantaría saberlo. La oportunidad surgió en una noche de gala, un evento importante para la empresa de Ricardo. Él estaría ocupado, distraído, y yo tendría unas horas para ejecutar mi plan. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de pánico y euforia. Me vestí con mi mejor vestido, con una sonrisa forzada en mi rostro, mientras él me miraba con un brillo posesivo en sus ojos. Sabía que esa sería la última vez que me vería así, la última vez que sería su prisionera. En el evento, mantuve un perfil bajo, observando cada uno de sus movimientos. Estaba en el centro de atención, brindando, riendo, el anfitrión perfecto. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de disgusto y lástima. ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo podía desear tanto a un hombre que era un monstruo detrás de la máscara? Ese momento de claridad me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante con mi plan, para liberarme de una vez por todas. Regresé a casa antes que él, con el corazón en la garganta. La maleta estaba lista, escondida. Solo necesité un momento, un segundo de distracción para escapar. Pero el destino, o tal vez mi propia imprudencia, tenía otros planes. Ricardo llegó antes de lo esperado y la furia en sus ojos era palpable. Había descubierto la maleta, y la verdad, o lo que él imaginaba que era la verdad, estaba estampada en su rostro. Ocurrió una acalorada discusión, las palabras se convirtieron en gritos, y los gritos, en violencia. Me acusó de traición, de ingratitud, de intentar arruinar su vida. Traté de defenderme, pero mis palabras fueron ahogadas por sus gritos. Llegó la primera bofetada, fuerte, tirándome al suelo. Luego otro, y otro. El dolor era insoportable y la oscuridad comenzó a envolverme. Yo estaba en el suelo, destrozada, mientras él me miraba con un desprecio que nunca había visto, una mirada que me decía que yo no era nada, que me merecía eso. No sé cuánto tiempo estuve allí, en el suelo, sintiendo el dolor palpitando en cada parte de mi cuerpo. Cuando recobró la conciencia, ya no estaba allí. La casa estaba en silencio, un silencio pesado y asfixiante. Me arrastré hasta el espejo y lo que vi me impactó. Mi cara estaba hinchada, con marcas moradas, mis labios recortados. No me reconocí. Esa no era la ambiciosa y segura Sofía que había llegado a Buenos Aires. Era una mujer destrozada, una sombra de lo que una vez fui. Me levanté con dificultad. Cada movimiento era una agonía. La maleta, que había preparado con tanto cuidado, estaba tirada en el suelo, con mi ropa desparramada. Ya no tenía fuerzas para huir, para luchar. Solo quería que el dolor se detuviera, que fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. La realidad, sin embargo, era mucho más cruel que cualquier pesadilla, y yo estaba atrapado en ella, sin salida aparente. Días después, todavía convaleciente, recibí la noticia que me dejó en shock. Ricardo y Ana estaban juntos de nuevo. No había amor en sus ojos, solo un acuerdo silencioso, una tregua para guardar las apariencias y, sobre todo, para proteger el secreto que los unía. La ex esposa, con una dignidad que nunca poseí, lo aceptó de nuevo, no por amor, sino por un sentido del deber y, tal vez, una venganza silenciosa.
Algo había detrás de esa extraña relación. Ella era la única que podía poner a Ricardo en el eje. Yo, la mujer que destruyó un hogar, ahora estaba sola, con las marcas de la violencia en mi cuerpo y el dolor de mi propia ruina. Había luchado tanto para tener a este hombre, para alejarlo de Ana, y ahora él estaba de vuelta con ella, y yo, el gran vencedor, estaba en ruinas. La ironía era cruel, un recordatorio constante de mi propia estupidez. Me encontré en un abismo de arrepentimiento, con la lección aprendida por las malas, y el precio fue mi propia alma. La vida, en su crueldad, me ha demostrado que lo que queremos no siempre es lo que necesitamos, y que algunas victorias son, de hecho, las mayores derrotas. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo ciego que estaba. La ambición, la pasión desenfrenada, me llevaron por un camino de destrucción. Mi historia es una llamada de atención, un grito a todas las mujeres que, como yo, pueden estar atrapadas en relaciones abusivas o que están a punto de entrar en una. No os dejéis engañar por promesas vacías, no os dejéis llevar por las apariencias. El amor verdadero no duele, no te encarcela, no te disminuye. Libera, eleva, te hace florecer. Si te identificaste con mi historia, si sentiste el dolor que yo sentí, debes saber que no estás solo. Hay ayuda, hay una salida. No tengas miedo de pedir ayuda, de buscar apoyo. Tu vida vale mucho, tu paz vale mucho. Si este video te conmovió de alguna manera, si te hizo reflexionar, por favor deja tu like, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal para más historias que transformen. Juntos, somos más fuertes. Juntos, podemos cambiar esta realidad.